Como siempre, amados hermanos, es una gran bendición para mí compartir estas dosis de bendición. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, y estas dosis son para abrir el apetito de poder alimentarnos de la palabra del Señor, palabra que nos hace bien, palabra que es saludable para nuestro espíritu, porque es una palabra que alumbra nuestro camino, nos da entendimiento, ¿no es cierto? Y es como el manual que Dios nos dejó para saber conducirnos en su camino y no errar y no salirnos de él. El Salmo capítulo 34, verso 4 al 19, que yo les motivo a leer, yo solamente voy a leer algunos versos, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, y los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué importante es entender que cuando uno se dispone a buscar a Dios, Dios se acerca, Dios está atento a escuchar nuestra oración o a escuchar nuestro clamor. Si nosotros vemos, la actitud de Dios es que Dios se inclina hacia David en su aflicción. En otras palabras, esto de que Él se inclina hacia Él es que el Señor se acerca más a Él para atender a su clamor, para atender a su aflicción. Tenemos que entender siempre y tenemos que tener la seguridad como cristianos que somos, cristianos, aquellos que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador y nos hemos arrepentido y convertido a Él, tenemos que entender que todo el que clama a Dios, Dios le escucha. Y yo quiero que veamos una diferencia entre orar y clamar. ¿Qué diferencia hay entre orar y clamar? Orar es hablar y dialogar con Dios, pero clamar es pedir con desesperación en el corazón, tener angustia y aflicción por la petición, esa petición que sale de lo más profundo de nuestro ser. Esa es la diferencia de orar. Orar es hablar, dialogar, conversar con Dios, pero clamor es ese clamor que sale desde las vísceras, desde adentro, ¿no es cierto? Desde lo más íntimo, ¿no es cierto? Donde se provoca esa angustia, esa aflicción por la petición, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos y que sabemos que nosotros estamos imposibilitados a lograr algo si Dios no está con nosotros. Hablando del clamor, mire lo que dice el Salmo 40, verso 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. En este clamor, en esta angustia, en esta profundidad de este gemir, una de las cosas que tenemos que tener es saber esperar con paciencia al Señor. Porque cuando nosotros nos tomamos el tiempo y clamamos a Dios y entendemos que Él es nuestra única salida, mi paciencia es importante para saber esperar la respuesta de Dios. Porque tenemos que entender desde que el momento en que nosotros nos disponemos para ir ante la presencia del Señor, el Señor ya sabe la intención de nuestro corazón. Pero a Él le gusta que nosotros se la declaremos porque así demostramos dependencia de Dios. Quiero decirle algo. Dios quiere que seamos honestos y en el clamor lo expresamos. Él escucha nuestros gritos de infidelidad, de dolor, de frustración, de cansancio y de miedo. Pero tenemos que ser sinceros. Por eso es que debemos entender la diferencia entre orar y clamar. Porque la oración es un diálogo, es una conversación, pero el clamor es un gemir. Y para llegar a ese gemir es necesario, como dijimos, la sinceridad, la transparencia, la sinceridad con uno mismo. Entender que nada podemos ocultar a Dios y entender que estamos clamando porque vemos que nuestras posibilidades ya no dan para solucionar nada y que solamente Dios
puede ser nuestra salida. Cuando tú clamas y lloras ante Dios, estás demostrando humildad. En la Biblia, clamar se refiere a hablar de manera audible con gran sentimiento acerca de una necesidad urgente. Clamar a Dios es admitir que uno ha llegado al límite de sí mismo y que ha puesto su esperanza solo en Dios. El salmista declaró: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pueden leer Salmo 18, verso 6. Solo decirte, Dios lleva un registro de todas nuestras penas y así Él es como si estuviera recogiendo cada lágrima para nuestro cuidado. Al clamar a Dios, espera que lo que le digamos sea realmente lo que sentimos en el corazón. Por eso es importante en este clamor que nace desde adentro. Por eso es importante, amados hermanos, entender que tiene que haber sinceridad y no solamente sinceridad, que es una de las cosas fundamentales, sino que tiene que haber un corazón sincero y confiar en Él, y confiar en Él, para que cuando pidamos perdón, cuando supliquemos a Él, agradecerle y también le podamos expresar nuestro amor y nuestra actitud de ser semejante a Él. ¿Qué decía el verso leído en el principio? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y no solo a David, sino también a los que le miraron a Él. El Señor alumbró su camino y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice más aún el verso, que el pobre clamó, aquel despreciado, y él le oyó, y él lo oyó, y lo libró de todas sus angustias. No sé qué estás pasando, no sé qué estás viviendo, no sé en qué situación te encuentras, pero creo que es importante buscar a Dios por sobre todas las cosas. Como siempre he dicho, no somos de este mundo, somos pasajeros en este mundo. Nuestra dependencia no está en esta tierra, somos pasajeros en esta tierra. Nuestra confianza no está en ningún hombre de esta tierra redonda. Nuestra confianza solamente tiene que estar en Dios, pero tenemos que buscarle. Y no simplemente orando, sino clamando, gimiendo, declarando desde adentro, de lo más profundo de nuestro corazón, que le necesitamos y que estamos dispuestos a hacer también cartas leídas por todos y ser sal y luz de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque en este buscar también tengo que tener mi compromiso de saber que si Dios me llamó, soy el medio que Dios tiene para usar en esta tierra y mostrar a través de mí que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Quien te saluda es el pastor Manuel López, quien desea también que tú seas bendecido donde quiera que estés y que entiendas que si tú clamas a Dios desde adentro, desde lo más profundo, reconociendo que ya no puedes y que le necesitas, sea sincero también para que cuando Él haga el milagro, haga la obra, sigas caminando con Él y no te olvides de Él como muchos que se olvidan. Dios ha sanado a muchos, ha liberado a muchos, ha bendecido a muchos, que han venido a Él con la aflicción, pero después se han olvidado. Pero olvidarse de Dios en medio de todo lo que Él hace es un riesgo, es un peligro. En Él está el verdadero caminar. Con Él recogemos, sin Él desparramamos. ¿Qué quieres? ¿Recoger de Dios o desperdiciar toda la bendición de Dios? Dios te bendiga, donde quiera que estés. Deseo de lo más profundo de mi corazón que la bendición de Dios, que la bendición de Dios
esté sobre tu vida. Paz del Señor.